Por las noches, en el silencio de los caminos solitarios de los pueblos de Nicaragua, se oye pasar una misteriosa carreta. Los perros aúllan, las aves vuelan, los gatos se esconden y las personas que se atreven a ver aquella carreta quedan horrorizadas al ver que no se trata de algo de este mundo, sino de un artefacto infernal que de solo verlo provoca fiebre y malestar del susto. Dicen algunos que pierden el habla por varios días, y hasta se ha mencionado casos de muertos por el solo hecho de haberse asomado por una ventana para ver el motivo del chirriante sonido que genera el paso de la aterradora carreta nahua. Las carretas sin dudas fueron un medio de transporte y carga innovador durante la conquista española. Un vehículo traído y usado por los conquistadores para transportar diversas materias y personas, a veces indígenas llevados a la fuerza. Se dice que a aquellos indios los sometían y encadenaban, subiéndolos a la carreta y transportándolos hasta las plazas comerciales en donde serían vendidos como animales. Todo esto ocurría al amparo de la noche. Gritos, quejidos, llantos y el propio ruido de la carreta moviéndose por las calles empedradas provocaban un ambiente de espeluznante sonoridad. Fue así que surgió una leyenda de una historia real relacionada con la tortura, la muerte y la oscuridad. Hay quienes aseguran que cuando los españoles querían sacar el oro de Nicaragua, lo hacían a la medianoche, en carretas que, debido al peso del oro y las cadenas usadas para asegurarlo, producían un aterrador ruido de tal forma que ni los ladrones ni los indios se atrevían a robar o asaltar la carreta. Existe también otra historia. Cuenta que durante la época colonial hacían trabajar a los indios largas jornadas y estos morían en las minas y los cultivos por agotamiento. A veces los indios escapaban y huían hacia las montañas vírgenes y los españoles iban tras ellos con perros para cazarlos y los traían amarrados con cadenas en las estacas de las carretas. Por eso, los indios, cuando escuchaban que una carreta bajaba de las montañas, se imaginaban que la muerte venía por ellos. La carreta nahua, también conocida como la carreta de la muerte, es una leyenda que ha sobrevivido hasta nuestros días. Y en los pueblos nicaragüenses aún hoy se cuenta que una carreta embrujada sale a la medianoche, entre las 12 y la 1 de la madrugada, haciendo un ruido infernal que despierta a todo aquel que duerma cerca de su trayecto. La carreta nahua va tirada por dos enormes y aterradores bueyes flacos y huesudos de ojos blancos desorbitados, con las costillas de fuera y unos enormes cuernos putrefactos. Uno de los bueyes es de color negro, otro de color overo. Ambos bueyes despiden vapor por sus fauces y gimen como bestias infernales. Se dice que la carreta es conducida por varios personajes. Estos varían dependiendo de las versiones o lugares donde se cuente la historia, pero uno de ellos es la muerte Quirina. Cuentan que cuando la carreta es conducida por esta entidad, no pasa por las esquinas de las calles que forman una cruz, pero que si lo hace,
Entonces desaparece y luego se le oye andar sobre la siguiente calle. Otra versión cuenta que es la mismísima muerte, una entidad con aspecto cadavérico y túnica negra que dirige una carreta tirada por 2 bueyes infernales. Quienes a su paso la miren directo a los ojos quedan hechizados, desarrollando enfermedades extrañas, fiebre y vómitos. Algunas personas sufren la maldición del silencio, quedando mudas por varios días, sin poder hablar. Pero otros sufren peores tormentos. Si la muerte así lo estima, les llega una muerte violenta. Doña Julia, habitante del municipio de Jalapa, cuenta una historia. Dice que un día vio una carreta inmensa y que en ella iban 2 pasajeros, 2 quirinas, que llevaban una vela encendida en cada mano. Sus cabezas estaban cubiertas con capuchas. Según ella, eran las ánimas del purgatorio. Los 2 pasajeros decían con una voz afligida y casi llorando: «Reza por mi alma, reza por mi alma», una y otra vez. Doña Julia no aguantó. Cuenta que la vista se le nubló y perdió el conocimiento. Recuerda que los siguientes días fueron terribles para ella debido a la fiebre y sobre todo porque durante ese tiempo perdió la voz. Con respecto a la creencia, se decía que el mero hecho de escuchar el paso de la carreta nahua significaba el anuncio de que un miembro de la familia estaba cerca de morir, y entonces la familia debía prepararse para lo peor. Para los más osados que se atrevían a asomarse por las ventanas, se decía que la muerte quirina arrojaba un hueso. Aquel acto significaba que debían entregarle a un niño o de lo contrario, vendría por aquella persona que se había asomado por la ventana. Se sabe que en ocasiones se lleva a la gente mala. Por ejemplo, alguna vecina chismosa, algún borracho, mentirosos, infieles e injustos, personas que gozan haciendo el mal. Todos ellos son las víctimas preferidas de la carreta nahua. Dicen que el sonido de la carreta es único y tremendamente aterrador. Una combinación del ruido de las cadenas, metales, el crujir de las ruedas contra el suelo y las piedras, los gemidos de 2 bestias infernales, el llanto de los indios maltratados, los lamentos de aquellos que fueron torturados y en ocasiones el sonido de una botella de vidrio que el infernal conductor lanza al suelo luego de darle un último trago. La verdad es que es grande el estruendo que hace al pasar por las calles, sobre todo las empedradas y oscuras. Los que han tenido el suficiente valor de asomarse por alguna ventana al pasar han dicho que es una carreta muy vieja y floja, más grande que las carretas comunes y corrientes. Va cubierta en su parte trasera por una sábana blanca, muy grande. Algunos dicen que lleva el oro que los españoles robaron, pero que nadie ha podido tomar. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda de la carreta nahua.